Un grito partió el atardecer como una rama seca. Fue corto, punzante, y dejó un hueco frío en el jardín pulcro de la casa. Las bugambilias, encendidas por la luz dorada que se escapaba entre las rejas, se mecían como testigos silentes. Carmen corrió sin pensar. Dejó la escoba, apartó la taza humeante con la mano temblorosa y lo vio de inmediato, clavado en la alfombra de césped sintético, con la mirada encogida como si un invierno hubiera hecho nido en sus ojos. Leo estaba sentado en su silla de ruedas bajo el porche, su pierna derecha encintada, y el rostro de un chico que vestía 40 inviernos por culpa del miedo. Isabela estaba encima de la criada como una sombra furiosa. El lunar sobre la comisura de la boca tensó una sonrisa cruel a la vez que sostenía con una mano la muñeca de Carmen. El guante de goma amarillo, arremangado como una bandera que no quería caer, rozaba la piel de Carmen. Las uñas de Isabela eran exactas y frías. Su voz, una muesca de acusación, resonaba entre los macetones. La encontré hurgando en el cuarto de Leo. Gritó y la casa misma pareció inclinarse hacia ella. Intentó robar el reloj de la familia. Carmen sintió el aire esmerilarse en la garganta. No hubo tiempo para el argumento. Los ojos de Leo buscaron los de Carmen y hallaron, en medio del temblor, la única certeza que le quedaba. Ella se interpondría siempre. Sin pensarlo otra vez, se colocó entre Isabela y el niño. Sus manos no eran de adorno. Cuando la mujer zarandeó la silla de ruedas, Carmen puso el cuerpo como muro. La escena tenía dos luces. La luz dura del poder, de la casa, del apellido, del reloj de oro que Isabela amenazaba con mostrar, y la luz áspera de la lealtad, que venía de las palmas callosas de Carmen. No era la primera vez que ella soportaba el desprecio, pero aquella vez, algo en la voz de Isabela olía a peligro distinto, a precisión calculada. Un crujido de gravilla anunció la llegada de alguien más. Alejandro apareció en la entrada con la corbata suelta, la chaqueta en una mano, la mirada todavía pendiente del teléfono, como si una firma suspendida hubiera contenido su atención hasta ese instante. Cuando la escena se desplegó ante él, su expresión no buscó la compasión. Buscó certezas rápidas, justificantes eficaces. Isabela, con el pelo recogido detrás de la oreja, le entregó la versión en bandeja. Carmen había intentado robar el reloj, aprovechando la nula vigilancia sobre el niño, aprovechando la confianza malentendida. Alejandro tragó, y la primera reacción fue la de un hombre acostumbrado a que las piezas encajaran sin preguntar demasiado. «¿Qué dices, Isabela?», preguntó, y su voz sonó más industrial que humana. Carmen no retrocedió. En su cara, la fatiga y la ternura convivían como dos mares que se recogían ante la tormenta. «No es cierto», respondió. «Yo no toqué nada del señorito. Solo quise apartar a la señora». Alejandro alzó la ceja. La duda se plegó con velocidad. Ella no era parte del mundo de su jefe. Era uno de esos rostros que la casa admitía a regañadientes y con horarios. La palabra ladrona era una herramienta perfecta para poner orden en una tarde que le reclamaba eficiencia. Alejandro dejó que la lógica del clan hiciera su trabajo. Si la esposa lo decía, debía ser verdad, o al menos un inicio suficiente. Isabela, impaciente, buscó con el pie el reloj entre sus bolsillos y fingió horror. Sus manos, cuidadas y sin marcas, sacaron de repente el objeto que, para cualquier observador, podría resolver el enigma. Pero al sostenerlo ante él, un brillo distinto apareció. No era solo el oro del reloj, era la necesidad de Alejandro de cerrar la escena, de poner un punto. Miró a Carmen como se mira a algo que hay que eliminar de un sistema. «Esto no es la primera vez», dijo Isabela con voz de tiempo medido. «¿Cuánto más vamos a tolerar?» Fue suficiente. El gesto de Alejandro fue seco. La casa, que antes había parecido pulcra y sin ruido, se llenó de murmullos de servicio. Pasos, miradas que evitaban comprometerse, la sensación de una maquinaria que expulsaba cualquier elemento que no encajara en su diseño.
Alejandro habló de consecuencias con la voz de quien conoce leyes y abogados. Dijo, no volverá, y esto tendrá repercusiones. Carmen sintió cómo se le cerraba la garganta, no por la humillación, sino por algo más profundo, por la llave del injusto que soltaba el aire de un modo que podía desplomar a un niño. Leo la miró con ojos que imploraban. No le hicieran daño. Ella pidió que la escucharan y, como único consuelo, buscó en la mirada del chico el permiso para decir la verdad. Buscaron testigos en los rostros de la servidumbre. Encontraron susurros y cabezas que se inclinaban ante el miedo a perder el trabajo. La casa se convirtió en un tribunal sin jueces. Entonces Carmen cruzó la línea. No con fuerza, sino con precisión. Habló con una calma que no era suavidad, sino determinación. «Señor Alejandro», empezó, y su voz cortó la tensión como tijera. «Antes de decidir nada, mire esto». Hubo un silencio pequeño, de esos que son máscara del asombro. Isabela, sorprendentemente, sonrió como quien rehace un plan. Alejandro, por fin, dirigió sus ojos hacia ella, pero ya había algo que no cuadraba. La sonrisa de Isabela no alcanzaba hasta sus ojos. Carmen, con la mano que había permanecido libre, señaló el costado del porche, donde una sombra había caído instantes antes. Isabela hizo un gesto para impedirlo, pero su mano rozó algo. Una pequeña cápsula en el pliegue del vestido. No fue intencional, un error del traje, o de su ritmo. La cápsula resbaló, rodó, y al chocar contra una piedra pequeña, se abrió como una puerta que nadie pidió. De ella, una jeringa quedó al descubierto, transparente y mortecina bajo el sol que empezaba a apagarse. Cerca, un frasco pequeño, con una etiqueta arrugada que nada explicaba porque la tinta había sido raspada con cuidado. La cámara de la casa habría recogido ese detalle sin piedad. La jeringa, la aguja cubierta, el frasco con restos de un líquido grisáceo. No era un objeto que perteneciera al tesoro doméstico. Pertenecía a otra gramática, a la de la necesidad de controlar, de silenciar, de comprar calma a través de agujas. Alejandro fue el primero en mover el cuerpo. El paso que dio fue breve pero cargado. Acercarse, agacharse, recoger la evidencia. Sus dedos rozaron la jeringa con una mezcla de repulsión y fascinación. El reloj de oro que antes había sostenido Isabela quedó olvidado sobre la grava, como si su brillo no pudiera competir con la nueva luminosidad, la del engaño. «¿Qué es esto?», preguntó Alejandro, sin mirar a nadie, como si la respuesta fuese un objeto físico que podía inclinarse y mostrarse solo a quien tuviera autoridad. Isabela, con la cara ahora desencajada, negó. Negó con la velocidad del que improvisa. Negó con la palabra de alguien acostumbrado a crear versiones convenientes. Pero las manos le traicionaron. Entre los pliegues de su vestido apareció un pequeño rollo de vendas, y debajo, una marca en la piel de Leo apenas visible, apenas una sombra de color, pero suficiente para poner palabras en labios temblorosos. El chico, empujado por la verdad, y por la presencia de Carmen a su lado, estiró el brazo. Sus dedos temblaban mientras bajaba la manga del suéter. Unas marcas, como líneas suaves de tinta, aparecieron en su piel. Eran botones apagados, punzadas sostenidas. El dibujo de alguien que había sido medicado a la fuerza. «Me daban», susurró Leo, y la frase se partió en dos. «Me dormía y luego no recordaba. Me daban para que no gritara». El peso de esas palabras cayó con la lentitud de la gravedad sobre todos los presentes. Alejandro dejó la jeringa sobre un guante de plástico que apareció en la mano de uno de los sirvientes. Luego, sin planearlo, volvió su mirada a Isabela. No había en ella lágrimas que parecieran sinceras. Lo que había era la perfección de quien acostumbra a planear crisis. Alejandro sintió algo desconocido asomarse por detrás del orgullo. El terror frío de que se le hubiera permitido vivir en una mentira. Por un instante, la casa se volvió pequeña. El lujo dejó de ser una promesa,
y se transformó en una vitrina rota donde se exhibían incapacidades morales. El ruido de la ciudad, que antes era una capa lejana, pareció entrar por las rendijas de la puerta. Un vecino o dos se asomaron. Voces telefónicas comenzaron a cruzar la escena como mosquitos. ¿Cómo es posible?, dijo Alejandro con la voz que no quería admitir su responsabilidad. Isabela buscó una defensa con los ojos húmedos, con la angustia fingida de quien teme perderlo todo. Dijo palabras. Necesitaba calma. Teníamos que controlar sus crisis. No quería hacer daño, que sonaban como desesperación envuelta en cálculo, pero la jeringa y el frasco eran más elocuentes que cualquier excusa. La evidencia se mostraba con la frialdad de un objeto. Un vecino llamó a la policía. Otro amigo, que era abogado, propuso la detención. En minutos que parecieron horas, el jardín de la mansión se llenó de una lentitud tensada. Una patrulla, el uniforme que se abría paso con la formalidad de la ley, conversaciones secas sobre sospecha y evidencia. Isabela, que intentó montar un gesto final de inocencia, fue tomada del brazo con la firmeza de quien sabe su papel en una función que se terminó. No hubo gritos dramáticos. La detención fue más bien la constatación de un fracaso estructural. Isabela fue escoltada fuera de la casa bajo miradas que medían vergüenza y alivio en la misma palma. Alejandro observó la escena con la estatura de quien pierde algo que interpretaba como propio. No un objeto, sino la ilusión de control. La culpa llegó como un frío que se mete por los zapatos. Su pecho se contrajo y, por primera vez, la responsabilidad le pesó en la carne. No hubo discursos elegantes. Solo un hombre que vio, por primera vez, la distancia entre aquello que había considerado arreglos y lo que en realidad eran roturas. Carmen recogió a Leo con cuidado, como quien sostiene un ave asustada. Sus manos, curtidas y suaves a la vez, parecían saber exactamente cuánto sostener y cuánto permitir que el mundo golpeara. Alejandro se acercó, pero la cercanía no fue inmediata. Fue torpe, porque no sabía si pedir perdón con palabras o con actitudes. Sus ojos, húmedos, rozaron la cara del niño y notaron los surcos que el miedo había dejado en su frente. Las preguntas, que eran muchas, se apiñaban en su garganta. «¿Estás bien?», dijo casi con inocencia. Leo lo miró como quien descubre un extraño, su padre, pero no el que recordaba. No hubo respuesta clara. La ausencia había sido tan larga que las palabras se hicieron escasa moneda. Carmen apretó la mano del niño, y con voz baja, explicó lo que había pasado y lo que había visto. Alejandro escuchó. No había justificación que calzara. Solo había acciones por tomar. Esa noche, cuando la casa guardó lo que quedaba de su silencio, Alejandro se quedó ahí, mirando el reloj que aún marcaba la hora con indiferencia. La verdad lo había alcanzado y lo había dejado con una sensación que no tenía apelativo en su vocabulario de negocios. La cena en la mesa fue algo sin sabor. Las palabras no encajaban en el clima. Isabela se había ido bajo custodia. La policía había hecho acta, y la jeringa descansaba en una bolsa de evidencia dentro de una funda que alguien había colocado con ritual burocrático. Pero lejos de los protocolos legales, la casa necesitaba otra clase de atención. Un chico que empezaba a sufrir los efectos de algo que lo había calmado a la fuerza. Al cabo de unas horas, esos efectos se manifestaron con violencia. No fue una escena de película. No hubo cámara que embelleciera el dolor. Fue real y crudo en su simplicidad. Leo empezó a vomitar el sueño que le habían impuesto. Los ojos se le nublaron. El cuerpo le dio sacudidas pequeñas que subían desde el vientre. Carmen, que conocía el cuerpo de la vida cotidiana más que nadie, supo de inmediato que aquello no era solo un malestar pasajero. Llamó al servicio médico, pero su prioridad era lo urgente: sostener, contener, humanizar el ataque. Puso paños húmedos en la frente del niño, lo refrescó, le limpió la boca, ofreció sorbos de agua y habló con una voz constante como quien recita un conjuro de presencia.
Alejandro no sabía nada de eso. O sí, no podía ignorarlo. Se encontró en el cuarto con las manos temblando frente a una esfera de realidad que no admitía atajos. Le tocó aprender, en minutos que se hicieron eternos, cómo sostener un cubo, cómo colocar una almohada, cómo hablar para que la atención no se desviara. Fue torpe y humillante. Pero bajo esa torpeza había una semilla. Algo en su pecho, notó. Vibraba con una nueva prioridad. Estar. La noche fue larga y llena de intermitencias. Entre nebulosas y episodios de delirio, Leo buscó con los ojos la figura de Carmen. Se aferró a su voz, a la táctica de su abrazo. En ese gesto, algo se afirmó. La madre que no era suya pero que lo cuidaba como si lo fuera. La empleada que se ofrecía sin cálculo. La mujer que había puesto el cuerpo entre el abuso y el niño. Alejandro vio eso y sintió una punzada de humillación, que no era por las acusaciones. Esa humillación se estaba convirtiendo en culpa, sino por su ausencia previa. Sintió vergüenza de los negocios que habían ocupado su vida, de los viajes que habían estado por encima de una persona que necesitaba un padre. En la madrugada, la abuela de Carmen llamó desde su pueblo. Habló con voz de tierra madre, ofreciendo mantas, palabras y la presencia de un barrio que no conocía lujos pero sí se empeñaba en sostener. Carmen contestó con una mezcla de gratitud y cansancio. Pidió que cuidaran a Mateo, su hijo de 8 años, hasta que las cosas se calmasen. La abuela prometió llegar en cuanto los pasajes y la disponibilidad se lo permitieran. En el cuarto, Alejandro se sentó en el borde de la cama. Miró las líneas de la mano de su hijo, las manos pequeñas que aún buscaban formas de aferrarse al mundo. No supo pedir perdón con grandilocuencia, solo se inclinó y dejó que las palabras brotaran torpes. «Leo», dijo, «lo siento, no me di cuenta», El chico, en alguna mezcla de dolor y desconfianza, no respondió con un abrazo. Respondió con un silencio que era más elocuente. Alejandro, sin embargo, entendió que las disculpas no bastaban. Lo que importaba ahora era la presencia. Se quedó despierto, aprendiendo a cambiar sábanas manchadas, a sostener un balde cuando era necesario, a ser vulnerable. Fue un aprendizaje áspero y real, la intimidad de la supervivencia. Las primeras horas del amanecer trajeron algo parecido a calma. La policía dejó constancia de lo sucedido, y la evidencia quedó resguardada en una caja sellada. Isabela permanecía bajo custodia, sin que Alejandro tuviera aún la distancia para ver el juicio que le esperaba. Pero en la cocina, en vez de la habitual cena fría para invitados seleccionados, apareció una taza de té con leche que tenía manos algo inesperadas, las de Carmen. Trajo también una galleta mordida por un niño que había esperado demasiado por atención. Era una escena mínima, y por eso, enormemente eficaz. La sustitución del protocolo por la cotidianeidad humana. Alejandro miró la taza y entendió por primera vez que la verdadera riqueza no era la que se medía en acciones o en cuentas. Era esa que se respiraba cuando alguien cuidaba sin esperar nada a cambio. Esa realización no lo absolvía de la negligencia, pero la hacía abrirse a un camino distinto. Carmen habló sin pedir permiso. Le contó, con la naturalidad de quien ha entrado en casas y en vidas, cómo había conocido a Leo, cómo había aprendido a leer sus signos, cómo la señora Isabela le había pedido en ocasiones que no llamara a la familia ante las crisis. No lo dijo como un sermón, lo dijo como la narración de un deber. Lo protegí porque no podía permitir que le hicieran daño. Dijo, «No soy su madre, pero un niño es un niño. Y cuando alguien le pega con agujas para que no grite, yo no puedo mirar para otro lado». Alejandro la escuchó. Sus ojos, que tantas veces habían calculado cifras, ahora calculaban pasos de reparación. Fue un proceso lento. Primero, acordar que la casa necesitaba una revisión. Segundo, que la empresa no era excusa para la ausencia paterna. Tercero, admitir que la ley haría su curso y que él debía asumir las responsabilidades que le correspondían.
Había en su rostro algo que antes era impermeable, y que, por fin, se quebraba en decisiones. Antes de la salida del sol, en un impulso de honestidad que le dolía, Alejandro tomó el reloj de oro que había quedado sobre la grava y lo miró como si fuera un extraño lujo. No lo arrojó. Lo guardó en su mano, y como si quisiera medir el tiempo que le quedaba para reparar, lo dejó en la mesa como un recordatorio filoso. La casa respiró un día que no sería igual. Isabela había sido llevada a dependencias, la evidencia colocada en manos de la fiscalía, y la escena doméstica había sufrido una transformación que no admitía retrocesos. Pero no todo estaba resuelto. Las noches de Leo aún podían ser tormentas, y la rehabilitación, si llegaba, sería un camino largo. Alejandro lo comprendió con la claridad de quien ha visto su propio rostro en el espejo de la culpa, y decide, por fin, acompañar. Mientras se cerraban puertas y se enviaban mensajes legales, Carmen se fue a sentar en la cocina con una manta sobre las rodillas. Sus manos olían a jabón y a café. Desde la ventana se veían las bugambilias dobladas por el viento matinal, como si la planta también hubiera rezongado ante la revelación. Entró Mateo, con el pijama todavía arrugado, y se quedó a un lado con la mirada curiosa. No entendía todo, pero sabía que algo profundo había cambiado en la casa que cuidaba a su madre. La transición de esa madrugada a la mañana no borró las heridas, pero marcó el inicio de algo que no tenía nombre. Alejandro supo, en un gesto que lo sorprendió tanto como a los demás, que ciertas cosas tendrían que esperar. Una fusión empresarial, una conferencia, la insistencia de ejecutivos que le llamaban por teléfono. Todo eso se dio, por primera vez, ante la necesidad de estar presente. Fue una renuncia pequeña, práctica. Canceló un vuelo, pidió a un asistente que llevara los contratos y, con la torpeza de quien no sabe, comenzó a aprender lo simple y esencial. Carmen, por su lado, no buscó pompa. Su recompensa era ver a Leo respirar con menos temor. Esa simple observación bastó para que su espíritu se hiciera fuerte. No pedía más que cuidado mutuo, y en la sutileza de sus acciones, quedó claro que esa era la salvación posible. En la cocina, Alejandro y Carmen conversaron de un modo que antes habría parecido improbable. No había formalidades. Había, en cambio, un intercambio de experiencias y decisiones planas. ¿Quién cuidaría al niño esa semana? ¿Cómo organizar la casa? ¿A quién llamar para apoyo? Las palabras eran prácticas, pero la carga afectiva estaba presente en cada gracias y por favor. La confesión de Alejandro, de su ausencia, de su culpa, no necesitó grandes gestos. Su disposición lo dijo todo. El día quedó así, con un hombre que había visto la verdad y había quedado espantado por ella, y con una empleada que había protegido a un niño como quien defiende una vida. La casa, ese universo de lujos y rincones, había perdido su impermeabilidad. Por primera vez, las grietas dejaban entrar luz. A media mañana, cuando la policía hizo una última revisión del jardín y tomó testimonio, un vecino se acercó, curioso. Alejandro salió al porche y, mirando hacia el jardín donde la jeringa había causado una ruptura, se quedó un momento en silencio. No buscó excusas. No las hubiera encontrado. Esa tarde, mientras el sol inclinaba su luz sobre las bugambilias, Carmen llevó a Leo al porche. Puso a su lado una pelota vieja de cuero que le habían traído para entretenerlo. No era un milagro, era un elemento sencillo con una promesa, la posibilidad de jugar. Alejandro observó desde la distancia y, sin darse cuenta, sintió algo distinto. El futuro ya no era una sucesión de balances, sino de minutos compartidos. Cuando la pelota rodó por la alfombra sintética y quedó a un lado, Leo la miró. Sus piernas temblaron al intentar impulsar su cuerpo. No eran pasos firmes, solo un impulso que buscaba la estabilidad. Carmen lo alentó con la voz suave, la que se usa para enseñar a caminar y a levantarse. Alejandro se acercó y, sin grandilocuencia, se arrodilló.
No tenía palabras heroicas, tenía las manos vacías y la determinación de usarlas. En ese momento, el mundo de Alejandro se dividió en un antes y un después. Antes el tiempo era una cuenta de resultados, después, el tiempo era un espacio que debía ocupar. La verdad le había mostrado la pobreza más cruda. No era la falta de bienes, sino la ausencia de afecto. Y sin embargo, nada estaba resuelto por completo. La jeringa seguía siendo prueba. Isabela una acusada en custodia. La casa una escena de un juicio que apenas comenzaba. La posibilidad de reconstrucción estaba ahí, pero el trabajo real, la rehabilitación, los juicios personales, aún demandaba pasos que nadie, en la madrugada, había podido trazar con certeza. La noche, cuando volvió, encontró a Alejandro despierto. Tenía el reloj sobre la mesa, y en su reflejo se veía un hombre que ya no quería seguir corriendo. Miró la casa, la silla de ruedas, la pelota, la taza con leche, la manta de la abuela. No prometió grandes gestos en voz alta, solo decidió que estaría presente. Era un paso pequeño, pero en el mundo que se había abierto con aquel grito en el jardín, los pasos pequeños serían el único camino hacia algo que podría llamarse reparación. Si esta historia te atrapa, suscríbete y activa las notificaciones para no perder los próximos capítulos de Vidas que se reconstruyen. Las semanas que siguieron a aquel amanecer fueron una sucesión de pequeños desplazamientos. De la cama al porche, del jardín al consultorio, de la cocina a las sesiones. No hubo gestos grandilocuentes, solo el trabajo cotidiano que transforma lo imposible en hábito. Alejandro, que hasta entonces había medido la eficacia en reuniones y márgenes, empezó a medirla en minutos. ¿Cuánto tiempo pasó junto a Leo en las mañanas? ¿Cuántas veces repitió un ejercicio de fisioterapia? ¿Cuántas noches se quedó escuchando el sueño inquieto de un hijo que, en su memoria, siempre le fue ajeno? En el centro de rehabilitación había huellas de paciencia. Barras oxidadas por otras historias, pelotas de diferentes tamaños, un banco con marcas de manos que habían aprendido a sostenerse. Leo, que al principio rechazaba el gesto de valerse a sí mismo con una mezcla de miedo y resignación, se encontró frente a ejercicios que eran, al mismo tiempo, trabajo corporal y traducción de confianza. Carmen estuvo en casi todas las sesiones, no como espectadora, no le gustaba ese lugar, sino como cómplice, sujetando, animando, recordando al niño la manera de respirar cuando su cuerpo decía, no puedo. El equipo que los recibió fue discreto y eficaz. Una fisioterapeuta con voz firme y manos cálidas llamada Paula. Un psicólogo que trabajaba con niños y que supo, en silencio, dar permiso a Leo para que su ira y su miedo salieran en fragmentos manejables. Una enfermera que conversaba de temas triviales para que los días no estuvieran solo llenos de tratamientos. Alejandro recibió instrucciones simples. Ser constante, presenciar más de lo que corregía, aprender a nombrar pequeñas victorias. Fue una obligación inesperada que fue templando su carácter. El mundo corporativo no se doblegó sin ruido. Roberto llamó desde la sala de juntas con palabras medidas que olían a impaciencia. Habló de plazos, de la fusión que esperaba su firma, de cifras que no toleraban demora. Alejandro escuchó con la atención de quien coloca el estado civil de su vida en otra balanza. Hubo un momento, en medio de una tarde gris, en que cerró la ventana de su oficina para hablar sin el zumbido de la ciudad, y anunció que pospondría la firma. Roberto, sorprendido, objetó. Alejandro contestó con la primera decisión que pareció irrebatible. La prioridad sería su hijo. No fue una ruptura espectacular, sino una renuncia que costó. Horas de explicación, compensaciones financieras, reuniones delegadas. Cada una de esas llamadas era una pequeña herida, y a la vez, una remoción de lo que le había mantenido ciego. Las noticias se mantuvieron en la periferia. Reportes menores, titulares que no ahondaban en detalles.
La fiscalía trabajó con la prudencia de quien no quiere entorpecer un proceso. En el vecindario, la mansión dejó de ser un bastión de admiración para convertirse en un enclave de curiosidad, y para algunos, de reproche. Isabela enfrentó la acusación con la suficiencia de quien cree que puede explicar la complejidad por medio de palabras pulidas. En la comisaría, y luego en la sala de audiencias, su voz era otra, menos controlada, a ratos quebrada, a ratos defensiva. Alejandro testificó con la serenidad que habían construido las noches en vela. Su relato no buscó la venganza sino la claridad. Mostró la jeringa, describió el hallazgo y contó, con la honestidad que dolía, su ausencia. El juicio avanzó como una maquinaria jurídica. Peritajes, declaraciones, momentos en que la sala parecía una cuerda que se tensaba. Los abogados discutieron la intencionalidad, la responsabilidad, la atención médica que el niño necesitaba. La fiscalía presentó un caso contundente sobre la administración indebida de sedantes y los riesgos asociados. La defensa intentó atenuantes que rebotaron contra la evidencia tangible. La sentencia no fue inmediata, pero cuando llegó, las palabras del juez sonaron a cierre. Isabela fue condenada por poner en peligro la integridad del menor y por administración de sustancias sin autorización. La pena incluyó privación de libertad y medidas de reparación. No hubo actos de vindicta pública. Hubo, en cambio, una resolución que buscaba restituir el daño con instituciones y medidas de control. La decisión permitió a Alejandro y a la familia buscar una contención jurídica que no los dejara en el limbo. El proceso judicial, sin embargo, fue solo una de las batallas. La otra era la lenta reescritura de la relación entre Alejandro y Leo. En las primeras sesiones en casa, la silla de ruedas seguía siendo un objeto que marcaba distancia. Había que desarmar el temor de Leo a moverse sin el anestésico, que por tanto tiempo había acallado su voz. Hubo retrocesos, días en que el niño se negaba a levantarse, en que la frustración lo dejaba inmóvil, mesas en las que una sonrisa no alcanzaba para cubrir la tristeza. Hubo episodios en los que Alejandro se sintió impotente, donde su antiguo modo de gestionar, órdenes, resultados, no producía efecto. Carmen desde su posición supo corregir con firmeza. Le habló claro a Alejandro cuando intentó resolverlo todo con gestos económicos o con promesas grandilocuentes. «No compres perdón con dinero», le dijo una tarde, mientras secaban el sudor de Leo. «Estar aquí es lo único que cuenta». La frase caló honda en él. Había en su tono la misma mezcla de humildad y fortaleza que la había hecho sujetar a Leo cuando la acusación los atrapó. Alejandro aprendió a escuchar más que a ordenar. Se sentó en la sala de espera mientras las terapias avanzaban. Ayudó a cambiar la rutina de medicamentos que ahora eran controlados y prescritos por un equipo médico. Y comenzó a preguntar sobre los ejercicios, a preguntar cómo podía ayudar, a equivocarse y volver a intentarlo. Mateo, el hijo pequeño de Carmen, fue la llave de una normalidad que nadie les había presupuestado. Al principio, su presencia fue una solución logística. La abuela se lo llevó y lo trajo. Le facilitó a Carmen poder estar en las sesiones. Pero poco a poco, Mateo se convirtió en el pegamento de juegos que alivianaban tensiones. Su risa era un sonido que desarmaba la solemnidad de la casa. Su manera de imitar a Alejandro cuando intentaba jugar a ser papá provocaba risas verdaderas y, en ocasiones, lágrimas contenidas. Había algo profundamente sanador en ver a un niño enseñando a un hombre a ser niño de nuevo. Carmen se debatió con una timidez que era casi solemne. No buscaba reconocimiento, pero veía cambiar su vida con la misma claridad con la que veía a Leo mejorar. La casa que cuidaba la acogió de otra manera. Su nombre dejó de ser el de una quehacerista para convertirse en el de alguien imprescindible. Pasó tiempo hasta que aceptó la idea de compartir un espacio en la casa con Alejandro de forma distinta. No como empleada que ingresa y cumple horarios, sino como parte de una familia que se tejía a golpes. La abuela, con la sabiduría de quien ha visto varias generaciones, la impulsó sin estruendo. «No te me pierdas por temor»,
dijo la abuela una tarde que vino a quedarse más tiempo. Las casas que se quedan sin corazón se vuelven frías. Así llegó el día en que Alejandro, contradictorio en su pulcritud, cocinó una sopa en la cocina de manera torpe. Tuvo azucarera derramada, siguió instrucciones leídas en voz alta, y al final, se sentó a la mesa con mano temblorosa. Carmen lo miró con esa mezcla de sorpresa y cariño que guardan quienes han visto el cambio hacerse en pequeños pasos. Fue un gesto sin mayor solemnidad. Compartir alimentos, intercambiar historias sencillas, saber el nombre de la maestra de Mateo, preguntar por la receta de una abuela. Esos momentos nadaron contra su antigua existencia, y lentamente ganaron banderas. El trabajo con los terapeutas mostró avances que no eran acelerados, pero sí medibles. El primer día que Leo sostuvo por sí mismo una pelota con la intención de lanzarla, fue un avance técnico. El día en que la lanzó, y la pelota describió una parábola imprecisa pero voluntariosa hacia Mateo, fue un triunfo emocional. Alejandro asistió a esa escena como quien ve por primera vez el fruto de un esfuerzo compartido. No corrió. Se limitó a aplaudir con una intensidad contenida que le hizo temblar la garganta. Afuera, las bugambilias aún se mecían. La casa olía a tierra mojada después de la lluvia y a ropa recién lavada. Fue un día al que nadie puso música. La emoción de la familia fue el acompañamiento. Hubo una jornada, uno de esos microclímax que la vida reparte para enseñarnos algo, en la que, tras meses de ejercicios, Leo aceptó dar algunos pasos apoyándose en la mano de Alejandro. Fue torpe, lleno de pausas, con miradas al suelo que buscaban seguridad. En el segundo impulso, una pequeña risa brotó de su boca. En el tercero, la pelota rodó y se alejó hacia el césped. Leo, sin la certeza de antes, avanzó 5 pasos más y alcanzó la pelota. El movimiento fue más que físico. Fue un voto de confianza hacia la idea de poder. Alejandro, que había vivido entre balances por años, comprendió que aquello era una cuenta que no podía ponerse en números. Era, en cambio, una inversión en tiempo y presencia. La relación entre Carmen y Alejandro se fue delineando al ritmo de los cuidados. No fue un romance de novela, fue más bien la consecuencia lógica de compartir heridas y costura de días. Hubo momentos incómodos, como cuando la empleada que antes abría puertas se encontró conversando de futuro con el dueño de la casa. Hubo discusiones sobre límites, sobre horarios, sobre cómo integrar a Mateo sin que pareciera un gesto teatral. Carmen guardaba la prudencia de quien sabe que en el amor hay fragilidad, y que la exposición pública puede armar espectáculos que dañan. Alejandro, por su parte, tuvo que aprender a combinar su orgullo con la humildad del que pide consejo a la abuela de su compañera de vida. Una noche, en la cocina, la conversación se volvió explícita. Habían terminado de cenar y los platos esperaban en el fregadero. Afuera, la luz de la calle daba a las bugambilias un tono casi violeta. Alejandro dejó la taza, respiró, y dijo lo que hasta entonces ambas manos habían evitado nombrar con claridad. «No sé cómo llamar a esto», dijo. «Pero sé que no quiero volver a caminar por el mundo sin verte a mi lado». Carmen lo miró con los ojos que ya conocían sus fallas y sus pequeñas heroicidades. No fue un sí inmediato, fue un tiempo de duda, de contarse historias personales, de medir si la diferencia de mundos podía ser sorteada. Hablaron de Mateo, de la abuela, de lo que implicaría legalmente una convivencia distinta, de las miradas del vecindario. También hablaron de cómo compartiría las responsabilidades. Alejandro propuso renunciar a algunas comodidades y enfocarse en lo que necesitaban: terapias, escuela, tiempo. Los compromisos que firmaron no fueron papeles sino actos. Alejandro pidió ayuda para organizar el transporte de Mateo a la escuela. Pagó una plaza en un centro de día para actividades complementarias para Leo, y ubicó a Carmen como parte esencial de la toma de decisiones. Más que una declaración pública, su apuesta fue práctica, y en ello hubo belleza. El manifiesto de una vida que decide otro ritmo.
El clímax emocional de esa etapa llegó en el jardín, en una tarde templada de primavera que parecía hecha para reconciliarse con el pasado. Había invitados. No una tropa de parientes, sino un grupo pequeño formado por la abuela, el fisioterapeuta, algunos vecinos que habían respaldado discretamente durante el proceso, y el equipo médico que había acompañado a Leo. Se organizó un juego sencillo, intercambio de pases y, sobre todo, la promesa tácita de que nadie empujaría al niño más allá de lo que podía dar. La pelota, vieja y con lomo gastado, rodó como un símbolo. Leo, con su pie apoyado en una estera antideslizante, se impulsó con una respiración contenida. Alejandro se colocó detrás, con la mano protectora. Carmen, frente a ellos, con una sonrisa que no contenía una expectación exagerada. No era una escena de película en la que todo se resuelve con un solo movimiento. Hubo vacilación, un paso inseguro, una recuperación, y luego otro. La pelota quedó a cierta distancia, y el esfuerzo que hizo el niño para alcanzarla fue visible. Apoyos, inclinaciones, una contracción breve de la cara que habló de dolor. Pero esta vez, la mano que lo sujetaba era segura, y el impulso que lo llevó fue acompañado por risas, y cuando el pie la tocó, por un pequeño grito de triunfo. Alejandro, que había observado tantas cosas en su vida con la frialdad del negociante, soltó un sollozo que le sorprendió. No fue teatral. Fue la liberación de alguien que, durante años, había comprado certezas, y hoy reconocía que lo esencial se había forjado a base de presencia. Carmen corrió y abrazó a Leo con un gesto que ya no era de protección en la sombra, sino de celebración pública. Mateo gritó como si hubiera ganado el partido del mundo. La escena fue un cataclismo delicado. El milagro no era improbable, sino un recorrido compartido. En los meses siguientes llegó la formalización civil, que para algunos cerró un ciclo, y para otros solo marcó un nuevo comienzo. Alejandro y Carmen decidieron convivir oficialmente. No hubo lujo ni exhibición. La propuesta fue íntima. En la cocina, con la abuela presente, con la pelota apoyada en la mesa como un talismán. Alejandro, con la voz temblorosa pero segura, pidió a Carmen que fuera su compañera. Ella aceptó con esa mezcla de emoción contenida y pragmatismo que la caracterizaba. No hubo anillo ostentoso. Hubo acuerdos, planificaciones, la firma de papeles que daban seguridad a Mateo y a Leo, y la promesa de seguir construyendo. El veredicto social fue variado. Algunos vecinos miraron con curiosidad, otros con beneplácito. Hubo murmullos de quienes creían que un hombre rico que se enamora de la empleada era un clásico de novela. Nada de eso importó dentro de la casa. Lo que contaba era la convivencia diaria, las mañanas en que todo se organizaba para llevar a los chicos al colegio y a las terapias, las noches en que se conversaba sin pantallas, las tareas compartidas. Alejandro se volvió una figura presente en cadenas de comidas, en las pequeñas ceremonias de escuela, en los horarios de las terapias, y su imagen pública cambió. Ya no era solo el ejecutivo distante, sino un hombre que había aprendido a medir su tiempo por otra vara. Isabela, mientras tanto, cumplió la condena que le correspondió. La prisión y la distancia le quitaron, en buena parte, la representación que había construido. No hubo escenas de venganza ni de humillación pública. Hubo, en cambio, el peso de las consecuencias. Durante el juicio, su actitud osciló entre la rabia y la incredulidad. Los reportes posteriores la mostraron en un proceso personal que la obligó a encarar sus decisiones. Para la familia, su salida del núcleo doméstico fue una liberación, y a la vez, la confirmación de una herida que debía curarse con tiempo. La recuperación de Leo no fue una curva lineal. Hubo recaídas, días de dolor y decepción, pero también hitos. El primer día que subió los escalones de la escuela sin que nadie lo cargara. La primera vez que sonrió sin que su boca fuera solamente un gesto protector. La vez en que, un mes después del partido en el jardín, escribió con su propia letra el nombre de su padre
en una tarjeta hecha en clase. Esas pequeñas acciones se apilaron, y la casa, que antes había sido una imagen pulcra y fría, se llenó de objetos con historia. La pelota remendada, la taza cuyo borde se había roto en una noche de nervios, la manta de la abuela con hilvanes que contaban costuras de cuidado. Alejandro, transformado en su presencia cotidiana, descubrió aspectos de la paternidad que los balances no compraban. Aprendió a callar cuando era necesario, a preguntar cuando antes había ordenado. A veces fallaba, se enojaba porque una cuenta no cuadraba, porque un evento corporativo exigía su atención, pero ya no podía negar la prioridad. Su disponibilidad se había convertido en su palabra de honor, y eso fue un puente para que Leo y Mateo crecieran con una figura masculina presente que, además, sabía pedir ayuda. La comunidad alrededor de la casa también se modificó. Los empleados, que antes veían todo como jerarquías inamovibles, aprendieron a aceptar que la casa tenía nuevo pulso. Algunos renunciaron, otros se adaptaron. Las conversaciones en la mesa eran más amables y menos jerárquicas. La abuela de Carmen, que ahora visitaba con más frecuencia y alargaba su estancia, era la memoria que recordaba la vida rural como una lección de resistencia y sencillez. Traía remedios, historias, panes que hacían que la casa oliera a horno antiguo y a risas. En un gesto de responsabilidad pública, Alejandro decidió apoyar a una fundación que trabajaba con niños en situaciones de riesgo, no como acción de imagen, sino como extensión de lo que había aprendido. Prometió presupuestos y también tiempo. Pidió que parte de los fondos se destinara a terapias y a la formación de cuidadores residenciales. Fue una forma de intentar que lo que le había sucedido a su familia no quedara aislado, sino que ayudara a otros. Carmen, que no buscaba protagonismo, acompañó la iniciativa con la humildad de quien sabe que el camino pasa por la comunidad. El final no fue perfecto. Las heridas no desaparecieron, pero sí fue honesto. En la cena de celebración por el primer aniversario de la salida de Isabela del núcleo familiar, más bien un rito de continuidad que una fiesta, la casa estuvo llena de risas que habían aprendido a sostenerse en la sombra del dolor. Hubo platos compartidos, juegos, silencios cómodos y conversaciones sobre planes concretos. La escuela de Mateo, los pasos terapéuticos de Leo, un viaje breve que la abuela proponía para respirar aire de pueblo. En la última escena, que no busca fechar un milagro sino mostrar una transformación posible, la familia salió al jardín al atardecer. Las bugambilias, altas y coloridas, se mecían con el viento como siempre. Los niños jugaron con la pelota vieja. Mateo corrió descalzo. Leo se lanzó a la persecución con la seguridad del que ha recuperado parte de su mundo, y Alejandro, sin corbata, sin llamadas inmediatas en el celular, se cruzó con Carmen. Sus manos se encontraron sin estridencias. No hubo discurso. Un breve intercambio de miradas bastó para resumir todo lo que habían aprendido. Lealtad, trabajo, perdón, presencia. La casa ya no era solamente un símbolo de estatus. Era un taller de recuperación. Los rostros alrededor de la mesa, manchados de harina y de una vida que se reconstruyó, eran la prueba de que una verdad, por espantosa que fuera, podía devenir en un camino de reparación si alguien decidía hacerse cargo. Alejandro lo sabía. Había descubierto una verdad que le dejó espantado, pero también le permitió elegir de nuevo. Carmen lo había protegido con el cuerpo y con la palabra, y su fidelidad había tejido una nueva forma de familia. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite creer en la capacidad de las personas para cambiar. Que la fidelidad y la presencia sean la medida de nuestra riqueza.